Por mí. Hola, yo soy Alejandra, soy militante del PRT de la Ciudad de México. También soy integrante de la Comisión de Trabajo Feminista, entre varios otros colectivos y espacios en los que participo. Mis camaradas, quienes van a estar exponiendo el tema de esta mesa, son Osmayra Solorio Loesa. Ella es psicóloga feminista, militante del PRT en Michoacán. Ella es integrante también del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores de Marea Verde, Michoacán, y de la Red Intrusas. Nuestra camarada Graciela Delgado, militante del PRT en Ciudad Juárez. Alicia Mendoza Guerra, activista feminista, aficionada a la fotografía, militante del PRT, donde es integrante del Comité Central, del Comité Político y de la Comisión de Trabajo Feminista, como les comentaba hace un momento. Ella también forma parte de la Coordinación 8M en la Ciudad de México. Y Melissa Esteva, ella es feminista militante, integrante del Comité Central, del Comité Político del PRT. Participa en el colectivo Igualdad de Género y Oportunidad de la nueva Central de Trabajadores y forma parte de la Coordinación 8M también aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues antes de comenzar, les doy la bienvenida a esta mesa. Muchas gracias por estar aquí, por sintonizarnos, por escucharnos. Les recuerdo que las participaciones se piden en el chat para poder llevar un orden pues mucho más sencillo de administrar. Y pues comenzamos. Nuestra primera, la primera en exponer es nuestra camarada Alicia. Adelante, Ali. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Ale. Pensamos esta exposición con 4 participaciones. Vamos a intentar ser breves todas, de 10 a 12 minutos, 13 quizás. Y bueno, pues decir primero que es un trabajo colaborativo de muchos años, el que presentamos acá, de cada una de las que integramos la Comisión de Trabajo Feminista. Y entonces, a modo de introducción, un panorama general internacional muy breve y nacional del movimiento, de los movimientos feministas en México. Y bueno, voy a empezar. En los últimos años, movimientos feministas a nivel nacional, a nivel mundial también. Como en varios países de América, la Vía Yala, en México estos movimientos de resistencia han sido masivos, con agencia política, intergeneracionales, aunque con mayor fuerza política, potencial transformador, participación y liderazgo de mujeres jóvenes. Decía que vivimos un momento de insurgencia feminista con más procesos comunitarios y populares que muestran claramente el rechazo al sistema capitalista y patriarcal. Y los ejes de estas movilizaciones son principalmente por el derecho a decidir del propio cuerpo, la legalización del aborto, contra las violencias machistas, el acoso y contra el feminicidio. Y bueno, diversas feministas en todo el mundo van consensuando que estamos viviendo una nueva ola del feminismo, ¿no? Del movimiento feminista. Tenemos entonces un auge del movimiento que no es por generación espontánea, quisimos remarcar este punto, sino que es una respuesta al contexto de crisis mundial que afecta particularmente a las mujeres y a las niñas, porque profundiza las desigualdades y las violencias estructurales. Y llevamos alrededor de 40 años de devastación neoliberal capitalista que ha traído desempleo, empleo precario, explotado, tanto del trabajo remunerado como del no remunerado que hacen las mujeres trabajadoras, ¿no? Y que además encabezamos las estadísticas de la pobreza y de la extrema pobreza. Y ahora con la pandemia del COVID vivimos una crisis sanitaria que en realidad es una crisis humana, como hemos visto en las sesiones pasadas, y que va a revertir décadas de progreso en derechos de las mujeres, porque está acentuando todas estas problemáticas sociales. Y el Estado mexicano ha sido incapaz de contener la violencia contra las mujeres y por tanto ha aumentado, ¿no? Hace 2 años, todos los días eran asesinadas 9 compañeras al día y ahora hemos llegado a una lamentable y dolorosa
realidad de perder a 11 mujeres y niñas todos los días. Entonces, los tipos y las modalidades de la violencia contra las mujeres más comunes durante la pandemia son la violencia física, la sexual y como consecuencia el aumento de los embarazos productos de violación, sobre todo en niñas y adolescentes, y también la violencia económica. De enero a octubre se han registrado más de 3,000 asesinatos de mujeres y solo 700 o alrededor de 700 se han registrado como feminicidios, lo que contraviene las propias sentencias que obligan al Estado mexicano a investigar toda muerte violenta de las mujeres o niñas como un presunto feminicidio. Este lustro además también ha traído un mayor número de mujeres desaparecidas. A la fecha, desde 1964, llevamos más de 35,000 personas desaparecidas o más, y el 55% de estas personas desaparecidas tienen alrededor de 18 años, lo cual es un indicador también escalofriante porque revela que hay mafias de trata sexual detrás de estas desapariciones, porque el 90% de estas desapariciones son niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años. Como si fuera poco todo esto, están todas las desigualdades económicas que afectan a las mujeres porque el 60% trabaja en la informalidad y no hay garantía de continuidad laboral como lo hemos percatado durante la pandemia. Hay mayor despido y pérdida de ingresos de las mujeres y además se suma la sobrecarga de trabajos en el hogar y de cuidados. Además, debido a la explotación capitalista, del planeta, estamos frente a una crisis climática con profundas implicaciones para el futuro del planeta, como también ya lo vimos en las sesiones pasadas. Entonces, como parte de movimientos sociales y feministas, seguimos luchando porque todavía no gozamos de todos los derechos humanos y tampoco tenemos acceso a muchos derechos ya conquistados. Aunque hay derechos reconocidos que son producto de conquistas feministas del siglo XX, a cada momento tenemos el riesgo de tener retrocesos, porque por la presencia de visiones fundamentalistas, de extrema derecha y religiosas en el gobierno actual también, ¿no? Que atacan la laicidad del Estado y también por el empeoramiento de la situación real de prevaleciente, creciente injusticia e impunidad que permite que se reproduzcan y se ejerza más violencia contra las mujeres y las niñas. Y como en otros procesos de América Latina, en México identificamos este ascenso de los movimientos feministas desde 2016 y la Primavera Violeta, seguido de el movimiento Me Too en contra del acoso sexual, los encuentros internacionales de mujeres que luchan organizados e impulsados por las zapatistas, el movimiento de las universitarias en contra de la violencia sexual, la Marea Verde, la rebelión de la Diamantina de agosto del año pasado, hasta llegar a las grandes movilizaciones de marzo de este año, ¿no? Del 8 y del 9 de marzo, que fue el paro de mujeres. Entonces, todo este ascenso tiene como antecedentes recientes de las últimas décadas la autoorganización de las familiares de víctimas de desaparición forzada, de madres y familiares de víctimas y sobrevivientes de feminicidio, el movimiento por la despenalización y legalización del aborto, que tiene décadas, los movimientos de trabajadores y de trabajadoras sindicalistas en contra de las antirreformas laborales, los movimientos estudiantiles, las resistencias de los pueblos originarios y la autoorganización de las víctimas del caos climático. Y en este punto es importante para nosotras mencionar y hablar de la fuerza política y social de las mujeres a lo largo del país. Y a la fecha hay diversas redes regionales y locales de mujeres en resistencia abiertamente anticapitalistas, antipatriarcales, con asambleas socioambientales en lucha, abiertamente antirracistas y ecofeministas, porque defienden la vida y están en contra de la explotación de la tierra, pero también del trabajo y del cuerpo de las mujeres.
y actualmente hay más proyectos de muerte extractivistas sostenidos e impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, y cada uno de estos se enfrenta a la resistencia de los pueblos. Y bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, entonces no me detengo mucho en esto. Pero también debemos hablar del importante papel político que tiene el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, el EZLN y las zapatistas en la organización de la autonomía y autodeterminación de sus pueblos, de los pueblos originarios e indígenas, pero también en la articulación del movimiento de mujeres que luchan a nivel nacional e internacional. Como un ejemplo ponemos la resistencia que ahora mismo está haciendo la comunidad otomí con la toma hace ya semanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que en estos días fue gravemente reprimido. Y en los últimos meses hemos vivido también las represiones del Estado contra distintos movimientos sociales y feministas y además otras represiones que han sufrido defensoras y defensores, ¿no? Y a cada represión también hay una respuesta organizada del movimiento. Entonces, sobre este tema es urgente poder parar los megaproyectos y fortalecer estas resistencias. Entonces, tenemos que destacar también, como ya lo dijo Yossi en las sesiones pasadas, que las mujeres estamos en todos los movimientos sociales. Y además, a nivel internacional ha habido diversos intentos de coordinación, como los encuentros latinoamericanos, la Marcha Mundial de las Mujeres y, bueno, otras articulaciones que acá podrán compartir las compañeras que están de otros países, ¿no? Camaradas. Y bueno, ahora doy paso a la participación de mis compañeras con el movimiento en contra de la violencia y sobre la marea verde. Eso es todo, Ale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ali. Bien, entonces vamos a pasar con nuestra compañera Chela. Adelante, Chela, cuando quieras. Buenos días, camaradas. A mí me toca hablar del feminicidio y dirán, ¿por qué me toca el feminicidio? Yo vivo en Ciudad Juárez, cuna del feminicidio, malamente, ¿no? Por lo menos se visibiliza. Entonces, a mí me gustaría empezar diciendo que este 25 de noviembre, a nivel nacional, hubo cientos de miles de mujeres que salieron a marchar en todo el país para salir a gritar que estábamos en contra de la violencia. Además, hubo una serie de expresiones que fueron desde las pacíficas hasta las más radicales. Todo esto como parte de una rebelión, ahorita lo hablaba la camarada Alicia, como una rebelión de las mujeres, sobre todo ahorita de las mujeres jóvenes, que en este momento son las que están más sufriendo el acoso, la violencia feminicida. Pero ¿cómo vamos a definir la cuestión de la violencia contra mujeres y contra niñas? Bueno, la eliminación sobre la violencia según la ONU es que entendemos por violencia contra la mujer todo acto basado en género que tenga como resultado el sufrimiento físico, sexual y psicológico, así como amenazas tales como coacción a la privación arbitraria de la libertad. Ahorita también Alicia comentaba sobre la cuestión de la desaparición y que si todos estos actos se realizan tanto en la vida pública como en la vida privada. También la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia aquí en México también retoma esta parte que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Bueno, el feminicidio, según Marcela Lagarde, es la ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres. Sucede como culminación de una situación caracterizada por violencias reiteradas. También ahorita Alicia hablaba de una serie de violencias que hemos vivido las mujeres. Igual es tanto en lo privado como en lo público. Entonces, esta violencia se caracteriza por ser muy cruel, tan solo por el hecho de ser mujeres.
Y esta parte de la violencia culmina en lo peor de todas las violencias, que son el asesinato, cada día más crueles, como ya lo habíamos dicho, y más sanguinarias. Yo quisiera hablar un poquito de mi experiencia acá en Ciudad Juárez. En el 93 yo participé en el grupo 8 de marzo y junto con otras organizaciones como la Red de Mujeres de Ciudad Juárez, Grupo Compañeros, la Red de Trabajadoras Sociales, la Organización Popular Independiente, entre otras organizaciones que en ese momento no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos cómo calificar el hecho de que estuvieran desapareciendo mujeres y ya al rato estuvieran apareciendo muertas por todos lados. Es entonces cuando nos empezamos a movilizar, nos empezamos a analizar qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces éramos alrededor de 13 organizaciones que se fundan lo que se llamó en ese momento la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, y también junto con otras organizaciones que surgen de los familiares de las víctimas, como Voces Sin Eco, como Nuestras Hijas de Regreso a Casa. ¿Para qué? Pues la idea era en ese tiempo, bueno, por un lado, parar los asesinatos; dos, saber quién estaba atrás de esos crímenes; y la justicia, que pues bueno, eso ya sabemos que se tarda muchos años y no llega. Es entonces que en el 1998 se funda lo que fue Casa Amiga, lo que es Casa Amiga, y al frente pues estaba Esther Chávez Cano, que junto con otras compañeras de otras organizaciones se dan a la tarea de documentar y estudiar el fenómeno que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Eran una serie de plantones, de foros, de acciones, desde veladas, desde piquetes, bueno, en fin, hicimos un chorro de cosas, cadenas, cruces, bueno, todo lo que ya hemos visto a lo largo de estos años aquí en Juárez inició, y empezamos a tener también una serie de reuniones con otras compañeras. Cabe mencionar que este fenómeno se empieza a expandir hacia otras ciudades, en especial a la ciudad de Chihuahua, donde se repite como el mismo modelo. Las mujeres empiezan a desaparecer y luego después empiezan a aparecer muertas. Entonces, todo este tiempo estuvimos organizándonos, fueron muchos años donde no sabíamos qué estaba pasando. Sin embargo, no estuvimos cruzadas de brazos, se lograron varias cosas, entre ellas instancias que hoy están, como la Fiscalía para las Mujeres. También está bueno, hoy tenemos la Fiscalía para atender los delitos contra las mujeres. Hay un instituto mexicano, hay un instituto municipal de las mujeres, también está el Instituto Chihuahuense de la Mujer, y todo esto a partir de la organización de las mujeres, de estas organizaciones y de las madres y padres, hermanos, hermanas, de las chicas que fueron lamentablemente asesinadas. Quiero hablar en el caso, hay dos casos muy emblemáticos. Uno, el de Paula Flores. Su hija Sagrario González fue asesinada. Esta chica tenía 17 años. Ella era catequista, vivía en un lugar que se llama Napra, que es un lugar que está al norponiente de la ciudad, y en ese tiempo pues era un lugar pues inhóspito, y la chica iba a la maquiladora y ya no regresó. Entonces la mamá, la señora Paula Flores, su hermana Claudia Guillermina y su hermano Jesús, pues se dieron a la tarea de salir a buscar y empezar a organizarse para exigir justicia por su hija Sagrario.
en base a todas esas movilizaciones, pues se logran cosas, ¿verdad? Como la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es si bien la aprueba las feministas en el Congreso, es parte de las iniciativas que se trabajaron ahí en Juárez con todas estas compañeras. El otro caso, bueno, antes de pasar al caso de Marisela, me gustaría retomar lo que pasó en el campo algodonero. La sentencia del campo algodonero se da porque se encontraron 8 cuerpos en este lugar. Hoy ese lugar es un lugar muy transitado, donde está parte de lo que se le llama la zona dorada aquí en Ciudad Juárez. Ahí aparecieron los 8 cuerpos y inculparon a unos choferes de la ruta. Incluso uno de ellos fue asesinado, el otro logró sobrevivir, pero se desapareció a ese hombre. A ellos los torturaron para que se declararan culpables, y a uno cuando está en la cárcel, pues ahí muere. Entonces, fueron por 3 casos. Los 3 casos fue que un grupo de abogados y de abogadas hace toda una campaña para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el 2009 se logró que esta condenara al Estado mexicano y que fuera reparación del daño. Estas 3 niñas, era una mayor de edad, 2 eran menores de edad, y por esto obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente los hechos y a reparar el daño a los familiares. Esto quiere decir que esta sentencia pues sienta un precedente en Juárez, en Chihuahua y en el mundo, ya que el Estado mexicano es obligado a reconocer que efectivamente existe la violencia contra las mujeres. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre el caso de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo surge como luchadora y activista a partir de que en 2008 su hija Marisol Freire fue asesinada por su pareja, de nombre Sergio Rafael González Bocanegra. Él la mata y la esconde, y entonces Marisela empieza a buscar dónde está su hija, hacer toda una serie de pesquisas, y este chico les dice a otros amigos que la mató y que fue y la tiró en la periferia de la ciudad, y que pues la hizo prácticamente cachitos, ¿no? Marisela se da la tarea junto con su familia de enfrentar al Estado, a todas las instancias de gobierno que no le respondieron, y empieza una serie de actividades, movilizaciones, marchas, se la pasaba en la fiscalía exigiendo justicia, en fin, hizo una serie de acciones para lograr llevar al asesino de su hija ante la justicia. Una vez que llega a la justicia, pues esta justicia le es denegada, los jueces exoneran al asesino de su hija, a pesar de que Sergio Rafael le pide perdón. La justicia es negada, lo exoneran y lo dejan libre. Ante el escándalo, el gobernador entonces era Reyes Baeza, pide que vuelvan a hacer el juicio, y entonces sí lo condenan, pero pues ya era muy tarde, el asesino había escapado. Sin embargo, pues ella va y lo busca y lo encuentra en Zacatecas, y viene y les dice que dónde está. Sin embargo, nunca van por él. Ante todo esto, lo que hace Marisela es que va y se planta enfrente del gobierno, del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde ahorita hay unas cruces, y ahí se está hasta que el día exigiendo justicia, pidiendo hablar con todas las autoridades para que les hagan justicia, que vayan por el asesino de su hija, y sin embargo, pues no sucede. Para concluir esta parte de Marisela, el 16 de diciembre, acaba de pasar hace unos días, ella es asesinada
frente a Palacio de Gobierno, no tan solo frente a Palacio de Gobierno, sino que corre tratando de entrar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, las puertas estaban cerradas y el asesino la remata ahí, justo donde este 16 de diciembre hubo una exigencia de justicia por el caso de Marisela. Marisela Escobedo representa la lucha de tantas mujeres, tanto en Ciudad Juárez como en todo el país. Si bien es cierto que en Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, el feminicidio no es exclusivamente aquí, sino que es a partir de aquí se visibiliza en todos los estados. Es una forma que nosotras empezamos a decir que no queríamos que siguiera pasando. Sin embargo, Marisela nos recuerda que debemos de seguir luchando por la justicia, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por todas esas familias que han quedado huérfanas, por los hijos que no tienen justicia. También está el otro fenómeno, aparte de las asesinadas, que es la cuestión de las mujeres desaparecidas. Estas mujeres nunca sabemos qué pasó con ellas. Está el caso del señor José Luis Castillo, que su hija Esmeralda salió un día a la escuela y ya nunca más volvió. Hace como unos 4 o 5 años le regresan al señor Castillo y a su familia un hueso, diciéndole que eso se había encontrado. Los padres y las madres se han visto ante la necesidad de salir a exigir justicia, a lanzarse a ser activistas sin tener conocimiento de las leyes, sin saber cómo se organizan, pero ahí están como el señor Castillo, ahí están como la misma Marisela, como en Tamaulipas está el compañero Guillermo, y también la señora Miriam Rodríguez, que al igual que Marisela, se puso a investigar quiénes fueron los que mataron y secuestraron y asesinaron a su hija. Y lo que ha pasado con este gobierno y con estos gobiernos, porque no nada más es uno, ha sido la indiferencia, la impunidad y la falta de sensibilidad, porque a pesar de que ha habido avances en cuanto a la cuestión de leyes, en cuanto a la cuestión de que existan fiscalías especializadas, en cuanto a que hay un cúmulo de leyes, tratados internacionales, las cosas siguen sucediendo. Nosotros tuvimos la desgracia nosotras y nosotros, en lo más cercano, fue que en febrero de este año nos asesinaron a Isabel Cabanillas. Perdón. Y hasta ahorita no se ha resuelto su crimen. Así es, Chelita, y aquí estamos todas en solidaridad con Isabel Cabanillas. Así es, Chelita. Entonces, yo estoy muy indignada con este gobierno, de los 3 niveles de gobierno, principalmente con López Obrador. Primero porque ha quitado los subsidios para las mujeres, minimiza el problema de la violencia. En lugar de solucionar, de ir caminando juntas con él, ha despreciado el movimiento feminista, sobre todo a estas mujeres jóvenes, que las ha criminalizado, golpeándolas, metiéndolas a la cárcel, manoseándolas. Bueno, en fin, ha sido algo muy difícil, muy terrible para todas nosotras, y en especial para las mujeres jóvenes. No hay justicia, no hay esas ganas de resolver. Es una cuestión de omisión seria, bastante seria, y lo peor de todo es que nuestros luchadores y luchadoras sociales han estado siendo asesinadas. Gracias. Gracias a ti, Chela, por la participación tan importante que nos regalas ahorita y
y por animarte a hablar de esas experiencias tan fuertes y todo lo que has vivido en tu militancia. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar la exposición con la participación de Osmayra. Adelante, Osmayra. Gracias. También gracias, Chela, por compartir, y como ya ponía Melissa en el chat, ¿no? Cada mujer que nos falta nos lacera y nos lastima a cada una de nosotras. Y también gracias, Alicia, por tu participación y por seguir acá. Bueno, como comentaba Ale al principio, mis compañeras y yo acá de la célula PRT Michoacán formamos parte de la Marea Verde Michoacán. Es un espacio amplio que construimos desde hace un par de años con otras compañeras de distintas corrientes políticas, quizás opuestas, pero que estamos ahí juntas. También antes de comenzar a hablar sobre lo que ha significado para nosotras la Marea Verde, no solamente en Michoacán y en México, sino en América Latina y el Caribe, es importante que recordemos todas y todos que como PRT asumimos el feminismo como parte fundamental de nuestro proyecto político desde nuestra fundación en el 76, y que con ello también reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, el aborto, como una de las demandas históricas del movimiento feminista y amplio de mujeres. Por este motivo, como PRT, a lo largo de estos más de 40 años, hemos participado activamente en la construcción de espacios amplios y articulaciones locales, nacionales e internacionales. También es preciso que la militancia no olvide nuestra historia y que contribuyamos a seguir fortaleciendo nuestra incidencia al lado de otras mujeres para poder conquistar nuestra demanda, esta y otras demandas también históricas, ¿no? Que también en el caso del aborto constituye parte de las violencias estructurales hacia las mujeres y de las que los gobiernos, el Estado han sido omisos. Y entonces conquistar esta demanda y hacerla realidad para que ninguna niña, adolescente y mujer tenga que continuar con un embarazo no deseado. También es necesario recordar que como Cuarta Internacional, desde aquella resolución en el 79, se colocan las bases para decir que para lograr nuestra emancipación y autonomía, y con ello también contribuir a la revolución, será primordial poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y también como punto central, también es importante que tengamos en cuenta que el aborto no es un tema aislado, ya que a lo largo de la historia ha sido una realidad para las mujeres, ya que también la mayoría de nosotras nos encontramos o nos encontraremos ante la decisión de continuar o no un embarazo, porque ya sea también voluntario o involuntario, ya que el aborto es parte de nuestra vida reproductiva. Y es decir, también que con pandemia o no, las mujeres seguiremos abortando voluntariamente. Por este motivo, también es necesario que se garantice que podamos vivirlo en condiciones de seguridad, sin criminalización y sin persecución ni penalización. Y ahora, parte también del contexto de la Marea Verde, sobre todo en Argentina y en América Latina y el Caribe, pues es preciso mencionar que fue en el 2018 cuando las compañeras argentinas, organizadas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, esta articulación también diversa está integrada por más de 500 organizaciones colectivas y colectivas encausadas en una misma lucha. Ellas, como articulación, hicieron un llamado a todas las mujeres de distintas edades en América Latina, pero también del mundo, para que pusiéramos las miradas en el proceso que estaban llevando las compañeras ese año, en 2018, en el Congreso. Y este llamado de las compañeras argentinas se tradujo en una explosión que se ha denominado la Marea Verde, la cual se extendió por el continente y el resto del mundo. Pero también es importante mencionar que, tal como lo mencionaba Alicia en su intervención, tanto la Marea Verde como las distintas expresiones del movimiento feminista y amplio de mujeres del que podamos dar cuenta en estos últimos meses, años, no son hechos aislados, no son parte de la generación espontánea, decía Alicia, sino que son producto de una acumulación de fuerzas también en los distintos territorios
y que además tienen antecedentes. En el caso de Argentina, uno de los antecedentes principales fue aquella huelga de mujeres en Polonia en el 2017, que también ponían en el centro pues el derecho a decidir. También otro antecedente es la primera huelga internacional de mujeres, que dentro de la consigna general, que si nosotras paramos se para el mundo, también hablaba y colocaba como parte central el tema del derecho a decidir, es decir, el aborto, y que además que estas explosiones, tanto la huelga en Polonia como la huelga internacional de mujeres, pues también son producto de la, como decían, en un momento de la acumulación de fuerzas que se ha ido potenciado a partir de años y años de incidencia política que hemos tenido las mujeres en las calles, pero también en distintos espacios. Por ejemplo, las argentinas comentaban que para hacer aquella gran movilización en el 2018, pues tenían por lo menos 10 años de hacer pequeños encuentros regionales, que igual eran siempre las mismas, como nos ha pasado acá en México, ¿no? A lo largo de estos años, y que dado el contexto, se pudo tener una movilización gigantesca en aquel 2018 y pudieron inundar las calles, y también nos contagiaron al resto de territorios en América Latina, porque respecto a Europa, por ejemplo, tenemos pues un retraso ahí, una desigualdad importante en materia de legislación a favor de las mujeres. Y entonces en 2018 se da lugar o conocemos este espacio amplio llamado Marea Verde, cual es amplio, es diverso, es dinámico, heterogéneo, pero también dentro del cual hay contradicciones, ya que al ser espacio amplio, pues también convergemos distintas posturas políticas, pero que a partir del trabajo se ha podido poner en el centro la demanda principal, que es nuestro derecho a decidir, y podemos ir tendiendo los puentes y las alianzas posibles para conseguir esta demanda histórica, ¿no? O sea, por fin tener esta demanda histórica del movimiento feminista y de mujeres. Y entonces la Marea Verde se convirtió en un movimiento internacional que ha colocado desde 2018 como Marea Verde en el centro de nueva cuenta una demanda histórica, ¿no? Como les comentaba, que es el derecho al aborto, pero además un derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, queremos despenalización, pero también queremos legalización. Queremos que se ejerzan políticas públicas para que las mujeres, sin importar sus condiciones sociales, podamos acceder a un aborto seguro y gratuito, y además en condiciones de legalidad que protejan nuestras vidas. Y fue así, con esta demanda central, que la Marea Verde se hizo presente en distintos territorios. Pero también, aunque es el más reciente, Marea Verde, poniendo en el centro esta demanda histórica y además como movimiento social o como articulación internacional, pues no ha sido el único, sino que a lo largo de la historia de la participación de las mujeres, del movimiento feminista y amplio de mujeres en el mundo, pues también se han dado otras expresiones y hemos construido en otros años distintas redes que son similares en cuanto a demanda, ¿no? O sea, cada época tiene su especificidad, pero la demanda histórica del aborto ha estado presente en la construcción de estas redes. Y para ello puedo mencionar dos. Una es la campaña internacional por el derecho al aborto, que se construyó y se trabajó en la década de los 70. Fue una campaña internacional, como su nombre lo dice, la cual evolucionó a algo que se denomina la Red Global de Derechos Reproductivos de las Mujeres, la cual sigue todavía en operación. Y retomando esto, regresando a 2018 con esta gran explosión en Argentina, pues también es importante recordar que en aquel año la iniciativa que se estaba acompañando por la campaña nacional fue rechazada, pero las movilizaciones continuaron. Entonces, las movilizaciones continuaron, tuvieron otra iniciativa que fue rechazada, y hasta este año, 2020, en pandemia, que están ahora con otra iniciativa propuesta por el presidente de Argentina, pero además que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Ahora se encuentra, a partir de un dictamen de las y los senadores,
con una fecha probable de análisis y de discusión para el 29 de diciembre. Entonces es importante también que, mencionar que y convocarnos a estar atentas a este proceso que se está dando ahora en Argentina con las y los senadores, y a la espera de una resolución final que esperamos que esta resolución esté a la altura de la demanda histórica de las mujeres y que se logre argumentar desde información científica y laica. Y esta misma exigencia pues está presente como parte de una exigencia principal de la Marea Verde en toda América Latina, es decir, que en verdad hay una separación real entre Estado e Iglesia, que se debata y se argumente a partir de información científica y laica, es decir, promovemos la laicidad y que además las y los legisladores pues refrenden la garantía de nuestros derechos, que no podemos seguir poniendo en riesgo nuestras vidas y además estando a merced de la criminalización social y de las sentencias que luego nos criminalizan y nos penalizan aparentemente, por abortar, pero entorpeciendo todo el proceso. Entonces hay mujeres presas por abortar, aunque en los códigos penales de los distintos países el aborto no se penalice con cárcel, las hay en las cárceles. En México hay mujeres en cárcel, pero no por el delito de aborto, sino por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio o similares, dependiendo de los códigos penales de cada lugar. Entonces hay mujeres ahí, y cuando se hace la contabilización de cuántas mujeres por el delito de aborto están presas, pues en realidad hay muy pocas, ¿no? Como en las cifras, pero si se empieza a investigar a profundidad, como en el caso de México lo han hecho las compañeras del Centro Las Libres, cuando se dedican a investigar caso por caso, se darán cuenta que la cifra de mujeres presas por abortar crece, y además están sentenciadas o están en las cárceles por otro tipo de delito, no por el delito de abortar en específico. Y esto de la Marea Verde y los distintos códigos penales también dieron cuenta de las desigualdades que existen aún en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en materia de aborto y legalización y despenalización, tenemos que solo Cuba, Uruguay y Puerto Rico, bueno, y las Guyanas francesas, tienen leyes en donde no está penalizado el aborto. Es decir, en estos países se puede acceder al aborto sin condiciones y en las primeras semanas de gestación. El resto de países, bueno, en cuanto a la penalización fuerte, tenemos a El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití, en los cuales en sus códigos penales se prohíbe el aborto sin excepción. Y además, esto conlleva criminalización para las mujeres que abortan, pero también para quienes acompañan, y se penaliza evidentemente con cárcel, que en algunos países llega a ser hasta de 6 años de prisión. El resto de países en América Latina y el Caribe contemplan el acceso al aborto bajo ciertas causales de exclusión, que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe la primera causa de exclusión es la violación. En el caso de México tenemos despenalización parcial porque hay 2 estados en los que se despenaliza hasta la semana 12. Y entonces también es importante esto porque ha habido llamados internacionales en cuanto a organismos de derechos humanos que contemplan el aborto como un derecho primordial de las mujeres, y también hacen un llamado a los países que penalizan el aborto y que restringen nuestro acceso a un aborto seguro, que el hacerlo constituye parte de las violaciones graves a nuestros derechos humanos. En el caso de Marea Verde, México, cuando llega toda esta oleada a México resulta ser uno de los países en materia de legislación del aborto más progresistas, porque somos uno de los países que tiene más causales, pero de eso a que en realidad se cumplan las causales y que las mujeres sepamos que existen estas causales y que en las instituciones, servidores públicos, den la información y no se entorpezca, pues bueno, ya hay una distancia gigantesca. Y aunque existe aquí en México la Marea Verde en estos años recientes, también el tema del aborto y las organizaciones y articulaciones no ha sido el único, ¿no? O sea, existen ya experiencias en las cuales hemos participado también como PRT en la construcción de estas redes, pero podemos como historizar y decir que fue en el primer Congreso Feminista en Yucatán cuando se comenzó a hablar del aborto públicamente, y ya en materia de
como más, pues en cuanto a derecho, tenemos que la doctora Ofelia Domínguez en el 36, con la exposición de una ponencia, hablaba sobre las causales del aborto en ciertas condiciones sociales y económicas. Pero en cuanto a las organizaciones y las redes, podemos poner dos ejemplos en los cuales hemos sido partícipes activas como PRT, las cuales son el Frente por la Maternidad Voluntaria y por la Despenalización y Legalización del Aborto, una articulación de los 90, y el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos Humanos del 2009, la cual surge en respuesta a que los congresos locales, como en esos congresos locales, se presentaron iniciativas que pretendían proteger la vida desde la concepción, promovidas por los partidos conservadores en respuesta a la despenalización en 2007 en la entonces Distrito Federal. Y ahora podemos tener, ¿no?, que en Oaxaca y en Ciudad de México está despenalizado el aborto hasta la semana 12, pero en el caso, por ejemplo, de las compañeras en Oaxaca, que cumplieron exactamente un año de lograr la sentencia como histórica, la denuncia es que todavía no existen mecanismos o los mecanismos son deficientes para que las mujeres en Oaxaca puedan acceder a un aborto seguro en condiciones de legalidad. También tenemos como avance a lo largo de estos años, o sea, podemos que el avance histórico, que fue también promovido por las mujeres en las calles y estando articuladas, aquellas, la despenalización en Ciudad de México, y que también ha sido promovente esto para que en los distintos estados se generen iniciativas por parte de mujeres y de los grupos feministas que contemplen la despenalización del aborto, las cuales desde 2007 también han sido denegadas o ni siquiera revisadas por parte de los congresos locales. Ahora en este año, haciendo como un recuento, podemos tener que en los distintos congresos locales hay iniciativas que se encuentran todavía sin revisar, como por ejemplo en Quintana Roo. Quintana Roo tiene 3 iniciativas, 2 promovidas este año. Puebla también que tiene una iniciativa. Michoacán, en Michoacán tenemos 2 iniciativas desde el año pasado sin revisión. Aguascalientes, las cuales, como lo comentaba, no han sido revisadas, han sido en algo que se denominan como la congeladora de las comisiones, porque ahí están. Existen otros temas más importantes que tratar y se nos deja siempre al último, nuestros derechos se dejan al último. Y en el caso de las iniciativas que fueron negadas este año o el año anterior, han sido Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz, las cuales su rechazo se dio a partir de argumentos pues no laicos, ¿no? Haciendo como colocando los mismos argumentos de siempre, ¿no? Los mismos argumentos de corte religioso que siguen entorpeciendo y que además siguen entorpeciendo nuestro libre ejercicio de la autonomía. También hemos tenido a lo largo de estos años en México retrocesos, por ejemplo, a partir de la despenalización en Ciudad de México en 2007, 19 constituciones de 2018 a 2019 han puesto en sus constituciones la protección a la vida desde la concepción. 19 constituciones en estos 10 años, ¿no?, de despenalización en Ciudad de México. En otros estados, como Michoacán, por ejemplo, bueno, hablo como Michoacán porque es el estado en el que tengo mi participación, este año se intentó colocar una iniciativa por parte de uno de los legisladores que por absurdo que parezca, pretendía colocar el 9 de mayo como el día del no nacido, porque acá en México el 10 de mayo es el Día de la Madre. Entonces, por eso, ¿no? O sea, es este tipo que además está postulándose para presidente municipal de acá de un municipio cercano a Morelia, promueve esta, ¿no? Y además se ha visto muy cercano a organizaciones de extrema derecha, conservadoras, pero ahí está, ¿no? O sea, es por absurdo que parezca, pasa esto aquí en México. Y entonces, a partir de
19 constituciones que protegen la vida desde la concepción en México, se agrega otra que no se contempla como en este periodo, después de la despenalización en Ciudad de México, que es Chihuahua. Chihuahua es la primer constitución, el primer estado que en su constitución tiene la protección de la vida desde la concepción. El Congreso de Chihuahua la promovió en el 94 y desde el 94 no se ha reformado. Otros también que hemos colocado como parte de los retrocesos son las iniciativas que han promovido desde estos años distintos partidos conservadores, que es la objeción de conciencia para el personal de salud y las instituciones, el PIN parental, que además, aunque no tiene aparentemente no hay una relación directa con el tema del aborto, pero sí la hay, porque se niegan los derechos sexuales y reproductivos para las infancias y las juventudes, ya que esto limita como el no conocimiento o el no acceso a la educación sexual integral. Todo este contexto generó y gestó que en 2018 la Marea Verde llegara con fuerza a México, porque tenemos años de estar luchando y de tener estos avances y retrocesos en materia de nuestro derecho a decidir, que era terreno fértil para que la organización en cuanto a la Marea Verde pues se diera, ¿no? Igual con sus limitaciones, con sus contradicciones, al principio desligadas unas de otras. Ahora podemos decir que la Marea Verde, aún con este año caótico que fue el 2020, en donde los diputados y las diputadas de congresos locales intentaron colocar iniciativas o frenar iniciativas colocadas por las mujeres, pues se dio en la consolidación de una articulación nacional de las distintas mareas verdes en los distintos estados, que estamos en comunicación constante, pero además intentando generar estrategias para seguir pues vinculadas, para seguir proponiendo, para continuar con el análisis y el debate de nuestros derechos. Y también acá en México es importante mencionar que hubo un cambio de la narrativa, que la adoptamos como parte de la Marea Verde en Argentina, pero acá en México y en algunos otros lugares también de América Latina se hace un análisis de la narrativa y entonces se coloca en el centro nuestro derecho a decidir, no negando que por los distintos procesos inseguros, las vidas de las mujeres y por las desigualdades, las vidas de las mujeres peligran, pero hemos colocado en el centro nuestro derecho a decidir y entonces reformulamos la consigna y ahora y es la que como tenemos ahí, educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal para decidir, colocando en el centro que es necesario tener las garantías de que si queremos decidir sobre nuestros cuerpos, se debe de garantizar que lo hagamos en condiciones de seguridad y sin criminalización. También la respuesta que hemos tenido, ya como también lo decían Alicia y la compañera Chela, la parte del gobierno actual en México ha negado, ha sido omiso con nuestra demanda, nos ha criminalizado y además ha colocado, ha puesto como en el centro que nuestra demanda no es importante. Ha habido recortes, ha habido pues una total omisión, que es además parte de la violencia estructural, y como respuesta tenemos que desde hace el mes pasado 2 tomas promovidas por las mareas verdes y las articulaciones también alrededor de las mareas verdes, 2 tomas de los congresos locales en Puebla, que apenas ayer están pues en pláticas y se llegó ya a un acuerdo. El acuerdo en Puebla es que en los próximos 4 meses se analice la iniciativa que está sin analizarse, que también va por la despenalización del aborto, y además coloca otra lucha como relacionada, que es el tema también del reconocimiento a las identidades, ¿no? que también están. En Quintana Roo, las compañeras en Puebla fueron 25 días de toma, en Quintana Roo las compañeras siguen todavía en el Congreso y la exigencia, en Quintana Roo tienen 3 iniciativas, 2 de las cuales fueron promovidas este año y ninguna de las cuales se ha revisado, ni siquiera como para decir no pasa, ¿no? O sea, no, también hay una total omisión de parte del gobierno en Quintana Roo, que además, como recordaremos,
la última movilización que tuvieron justo en exigencia de justicia por el caso de un feminicidio fue reprimida con balas por parte del encargado de seguridad pública y por parte de como los distintos niveles de gobierno en Quintana Roo. Fue reprimida, hubo agresión a las compañeras y que esto habla como de la necesidad urgente de seguir organizadas, de promover la organización, de estar vinculadas, y lo hemos visto en las marchas, lo hemos visto como en las distintas manifestaciones. Ahora con lo de la contingencia tuvimos que cambiar la forma de manifestarnos porque se limitó la movilidad, entonces tuvimos que reformular, ser creativas para seguir juntas y vinculadas, y entonces es como importante también mencionar que no olvidemos que las compañeras que se están integrando ahora a la militancia, como simpatizantes, pues no olvidar nuestra historia, que como PRT, como mujeres que hemos estado en el PRT, posibilitamos estos espacios de construcción desde nuestra fundación, pero también yo sí nos compartía cuando estábamos preparando esta exposición, que incluso desde antes también está puesto en el centro, y es una demanda urgente. O sea, sin el control de nuestros cuerpos, sin la autonomía de nuestros cuerpos, será muy difícil que podamos también generar otras, o sea, seguir como en el camino de la transformación, de la revolución. Y también decir que como mujeres PRT, en este caso acá en Michoacán, participamos en la Marea Verde de Michoacán, pero también participamos en redes de acompañamientos a un aborto seguros, que allí estamos criminalizadas, señaladas y estigmatizadas, pero cubriendo huecos que deja el Estado. ¿Y qué queremos como Marea Verde? Queremos todo. O sea, le decimos acá de las mareas verdes, queremos todo y lo queremos ya. Queremos despenalización y legalización del aborto en México, en América Latina y el Caribe. Queremos también eliminar la criminalización y el estigma social. Queremos educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal, seguro y gratuito para decidir. Y muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias a ti, Osmayra. Pues vamos a continuar entonces con la última exposición. Esta vez es el turno de Melissa. Entonces, adelante, Melissa. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a mis compañeras que me antecedieron, a Chela, a Alicia, a Osmayra. Realmente la organización justo de este tema quisimos que pudiera concluir con la parte que tiene que ver sobre nuestra apuesta política. Y bueno, la apuesta que desde el PRT con el feminismo socialista estamos haciendo, y que justo pusiéramos, digamos, al inicio una serie de elementos como los que ya colocó Alicia, Chela y Osmayra, para contextualizar desde dónde las mujeres que militamos en el PRT lo estamos haciendo en los movimientos feministas y amplios de mujeres. En ese sentido, mi participación va a estar, digamos, más aterrizada a esta parte de nuestras perspectivas, apuestas y, pues, finalmente nuestra parte de nuestro programa político como PRT, pero también como militantes feministas socialistas, integrantes de esta Cuarta Internacional, que recupera justamente documentos desde su fundación, reivindicaciones desde su fundación en 1976, como decía ya Osmayra, y que recupera también resoluciones importantes como la que la Cuarta Internacional construye en 1979. Mi exposición también parte de pues toda esta experiencia que yo he adquirido dentro del movimiento feminista, y también producto del acompañamiento político que he tenido por parte de mis compañeras en el PRT, en la Comisión de Trabajo Feminista y en los diversos espacios en los que participo. La fuerza analítica justo y la profundidad histórica de las categorías y herramientas marxistas para el análisis sobre las mujeres
abrió camino al feminismo socialista al introducir el análisis de la opresión de las mujeres, considerando categorías como la de la producción, reproducción, trabajo, sexualidad y socialización, combatiendo una visión estrecha que planteaba el origen de la opresión de las mujeres como parte únicamente de la explotación capitalista. El reconocimiento del patriarcado, que fue un concepto arraigado por el feminismo radical, se alimenta justo de un sistema económico para su reproducción y permite reconocer que nuestra opresión es precapitalista y es producto de relaciones de dominación, por lo tanto, es posible desnaturalizarla y combate un determinismo biológico, visibilizando que esta opresión ha sido construida socialmente e impuesta mediante mecanismos de subordinación reproducidos por estructuras sociales y no únicamente por relaciones económicas determinadas por el capitalismo y su ciclo de reproducción, que es el sistema pues, en el que actualmente estamos viviendo. La división del trabajo y la discriminación específica contra las mujeres forma parte de un sistema imbricado entre el capitalismo y el patriarcado. Por lo tanto, planteamos justamente una lucha paralela contra el género, pero también una lucha clasista con un feminismo interseccional. Estos temas sobre el feminismo interseccional ya también lo abordó Maffer, digamos, no a profundidad necesariamente, pero ya Maffer lo colocaba en el tema del primer día de exposiciones, refiriéndose a la lucha antirracista. Y habría que agregar en todo caso de todas estas aportaciones que el feminismo negro hizo a la teoría feminista partiendo de la propia lucha en contra de la esclavitud y el racismo. Lo importante para nosotras ha sido comprender la base fundamental del método histórico del marxismo que se ha desarrollado para este análisis y la crítica que permite una apertura de perspectivas para hacer posible nuevos desarrollos marxistas como los que ya han planteado feministas en las últimas décadas, que han colocado debates sobre la teoría de la reproducción social, el trabajo doméstico como generador de valor y las identidades sexuales. El feminismo socialista, en el que nosotras militamos, hoy tiene grandes retos ante el avance del feminismo y la lucha de las mujeres que hemos visto en los últimos años, pues se ha enfrentado no solo a un estigma por la grave omisión que algunas interpretaciones marxistas hicieron respecto a la lucha de las mujeres. Algunas de estas plantearon debates con el feminismo, incluso hoy en día podemos seguir escuchándolas, señalando al feminismo como colaboracionistas, contraponiéndolo a la lucha de clases. O no reconocieron, o no alcanzaron a ver, que Marx y Engels estructuraron en su análisis las raíces históricas de la opresión y establecieron herramientas teóricas para entender las relaciones de poder y su reproducción. También nos hemos enfrentado con la visión política de una parte del feminismo que podríamos considerar fragmentada, pues no reconoce el carácter clasista que atraviesa también la opresión de las mujeres. Pero bueno, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué la idea de decirles a ustedes en esta escuela este planteamiento? Para nosotras es importante porque las feministas socialistas nos hemos esforzado por hacer por reencontrar de alguna forma al feminismo con el marxismo, que en su momento o por diversas organizaciones ha sido interpretado dogmáticamente debido a interpretaciones teóricas que han tendido a crear jerarquías artificiales entre explotación y opresión, cuando realmente tanto la opresión como la explotación están interconectadas entre sí, pero también porque
en su momento hubo tendencias a ver en la organización autónoma de las mujeres una amenaza para la unidad de la clase. Y los estragos de estos planteamientos los estamos, o bueno, han permeado hasta hoy en día y seguimos, digamos, enfrentándonos con ellos al interior de los espacios de organización política con mujeres y de algunas corrientes dentro del feminismo. La institucionalización del feminismo que desmoviliza o coopta para contener su explosividad y que en el caso de México vimos principalmente en los 90, pero que hoy en día volvemos a mirar esta cooptación por parte de los gobiernos locales o el gobierno federal, genera una desmovilización y busca contener, como les decía, esta explosividad que tiene que ver con la acumulación de una rabia y el descontento de miles de mujeres a lo largo del país. Chela ya lo comentaba incluso con el tema del feminicidio y la rabia, la indignación que genera cada uno de los casos, cada una de los feminicidios cometidos a lo largo del país. Osmaira también ya nos habló sobre la situación del aborto y la criminalización que enfrentamos las mujeres, no solo que llevamos a cabo un aborto o que tenemos un aborto espontáneo, sino también quienes acompañan a otras mujeres en estos procesos. Pero también nos hemos encontrado con visiones que reducen la lucha feminista a un planteamiento únicamente subjetivo, en el que la organización, digamos, a gran escala, pierde sentido o se mira únicamente desde un aspecto identitario estático, colocando como respuesta un cambio meramente individual o fragmentado. Esto, junto con el desarrollo de métodos que nos permitan avanzar más allá de mecanismos asamblearios, han sido parte de nuestros principales desafíos dentro del movimiento feminista hoy. Además, junto con esto, y fue parte de lo que ya también planteamos en las sesiones del día de ayer con el tema de la situación en Latinoamérica, hablábamos ya de una división sexual del trabajo en el mercado laboral, en el mercado formal, en el que un gran número de mujeres mantienen trabajos precarios, no tienen derechos laborales, son desempleadas, son trabajadoras indocumentadas, pero también están dentro, muchas de ellas están dentro de las esferas, dentro de la esfera del no pago, de la reproducción social, lo que vuelve urgente recuperar esta conciencia sobre el carácter del trabajo y que todas las mujeres somos trabajadoras, ya sea que reciban o que recibamos un pago por el trabajo que realizamos o no. En ese sentido es innegable, desde que inició la escuela hasta ahora, creo que ha sido visible y es muy claro, ha sido parte incluso de las consignas que hemos levantado desde el año pasado, que este es el tiempo de las mujeres. Y actualmente vemos un movimiento feminista creciente, explosivo, radical y que se expresa cada vez más en el espacio público, creando y recreando las formas de manifestación las formas de manifestación y en diversos países las mujeres han tomado el frente en las luchas de resistencias que han sido masivos, intergeneracionales, con mayor fuerza política, potencial transformador, participación y liderazgos de mujeres cada vez más jóvenes. Alicia ya en su intervención nos hacía un recuento rápido de una serie de movimientos y luchas en los últimos años que han también sido enarboladas por las mujeres y que han tenido también mujeres en los principales frentes de lucha. Este momento de insurgencia feminista se ha caracterizado justamente por dinámicas afines a procesos comunitarios, populares y asamblearios.
Y es una realidad que no solo vemos en México, en diversos países a nivel latinoamericano hemos visto estas dinámicas de organización política entre diferentes corrientes y expresiones del feminismo. Sin embargo, esta heterogeneidad del movimiento también ha implicado un desarrollo táctico sobre las formas de organización que pueden variar y dependerán de la correlación de fuerzas que tengamos al interior del movimiento feminista, el establecimiento de alianzas y el objetivo planteado al interior de él para decidir trabajar, por ejemplo, y solo como por mencionar algunos ejemplos, con programas amplios en organizaciones que ya hayan existido, bueno, que ya existan, ¿no? Y a las cuales sumarnos, construyendo coaliciones, frentes, en fracciones dentro de los espacios laborales o sindicales, o combinar diversas actividades. Todo esto son situaciones tácticas que incluso caracterizan parte de nuestra corriente feminista, justamente porque reivindicamos las dobles militancias dentro de las organizaciones políticas de izquierda, como en nuestro caso podría ser el PRT, pero también reivindicamos nuestra militancia en espacios políticos feministas junto con otras mujeres de diferentes corrientes, con diversas ideologías y con también diversos intereses políticos. Las mujeres encabezamos en el caso de nuestra región diversas luchas de resistencia, no solo por demandas afines a lo que se podría considerar nuestro género, en términos de lo que establece el rol que se nos ha impuesto, como a viviendas dignas, a una soberanía alimentaria, en defensa de nuestro territorio, sino también contra y por luchas que tienen que ver ya con una justicia más amplia y con una justicia social, con el tema del extractivismo para mejorar las condiciones del trabajo, contra la desaparición forzada, y nos articulamos con luchas que también, que también son antirracistas, contra la xenofobia, contra los gobiernos autoritarios, contra el cambio climático, contra políticas económicas, y eso lo pudimos ver bastante bien en el caso de América Latina de los años pasados. Ya también ayer Enid nos habló sobre las luchas de resistencia de los años anteriores, de los años recientes, cuando se imponen estos ajustes estructurales, imponiendo paquetazos políticos a los países y a los pueblos que detonaron grandes movilizaciones. En estas luchas también las mujeres fueron presentes y tomaron un papel activo fundamental para este desarrollo. Todas estas demandas para nosotras son claramente anticapitalistas y por tanto nos ponen un horizonte posible de articulación entre los movimientos feministas con otros movimientos. Sin embargo, el movimiento feminista también es complejo, es plural en las visiones políticas y en las propuestas ideológicas estratégicas. Por tanto, el movimiento feminista como tal tampoco está exento de tener conflictos internos. Durante esta pandemia y el confinamiento a nivel internacional, las mujeres, si bien tuvieron que recrearse, como ya también lo mencionaba Osmaira en el caso de las mareas verdes, también desarrollaron una serie de planteamientos y tesis que colocaron nuevamente en el centro a la vida y recolocaron el planteamiento de la reproducción social y todo el trabajo de cuidados durante la pandemia, lo que tomó fuerza, ya que pone de manifiesto el lugar de las mujeres en esta sociedad. Durante esta pandemia, además, vimos a numerosas manifiestos o declaraciones políticas. Ya la compañera Chasca nos ponía hace rato en el chat que habían sido desde Perú parte de estos manifiestos, de estos esfuerzos
de articulación transfronteriza que generaron una serie de manifiestos también alrededor del tema de la reproducción social y el trabajo de cuidados. Y durante este periodo también hubo muchas declaraciones con exigencias a gobiernos donde se retomaban las demandas feministas. Esta crisis, la crisis actual que estamos viviendo, porque venimos de múltiples crisis, perdón, Chasca, entonces sí fue otra compañera, pero alguien justo lo colocó, creo que es de Perú también, revela la necesidad urgente de buscar una solución conjunta e internacional ahora en estos tiempos que sea también post-coronavirus, pero pensándola también en términos post-capitalistas, un cambio de paradigma de la organización y de la división social del trabajo en la que no exista la explotación de quienes llevamos a cabo partes de los trabajos esenciales para la sobrevivencia humana. Desde nuestra perspectiva política, como organización y como feministas socialistas, reconocemos en las mujeres aliadas fundamentales en la lucha anticapitalista. Reconocemos la posibilidad de transformar toda relación social opresiva, la consolidación de un poder transformador mediante el desarrollo autónomo de las mujeres, que todas somos oprimidas, todas las mujeres somos oprimidas, con la diferencia de que esa opresión dependerá de la clase a la que se pertenezca y de que la lucha de las mujeres no es secundaria. Nuestro feminismo se basa en la autonomía de las mujeres para desarrollar su propio movimiento y la dirección de este, en la vinculación del movimiento de mujeres con el movimiento social y amplio y que se reconozcan sus demandas en él, en una política de alianzas para el desarrollo de la correlación de fuerzas, también en una independencia política, porque no subordinamos nuestras demandas, acciones ni lucha a las necesidades y preocupaciones políticas de ningún tipo, más que las nuestras. Y tampoco a ninguna iniciativa que no responda y que no incluya compromisos reales de lucha en contra de la opresión de las mujeres. También nuestro feminismo se basa en una formación política constante y permanente, porque creemos que es fundamental la formación y la educación política de la militancia y de las organizaciones políticas en las que participamos para romper este peso ideológico reaccionario en la que el feminismo o la lucha de las mujeres puede no mirarse como prioritaria también para nuestra emancipación, por lo que la politización y la educación revolucionaria consideramos que es algo clave y por eso también la importancia no solo de tener un tema en específico sobre feminismo en estas escuelas de cuadros, sino de buscar transversalizar el feminismo en los múltiples temas y en los diferentes trabajos y sectores en los que participamos. Finalmente, pues nuestras reivindicaciones también serán parte de un programa de transición y todas nuestras demandas son parte de este proceso que mira a la revolución socialista, a un mundo socialista como parte de nuestros objetivos a lograr. Y en ese sentido, ahí logramos o generamos una serie de mecanismos o métodos de lucha para hacer una intervención política en los espacios en los que participamos. Osmaira, y en el caso, por ejemplo, de la coordinación 8M acá en la Ciudad de México, tenemos como estas experiencias también de espacios amplios, pero también reconocemos y buscamos construir en muchos espacios o en muchos momentos a lo largo de nuestra historia frentes amplios basados justo en demandas comunes que nos unifiquen, independientemente de un montón de diferencias que podamos tener
en múltiples temas. Impulsamos acciones que contribuyan a que las mujeres dejen su aislamiento y combatan la desconfianza en sus capacidades, su inteligencia, su independencia y su fuerza. Y es importante que las organizaciones políticas trabajemos en esto. Promovemos grupos formados exclusivamente por mujeres que contribuyan a que se descarguen estas mentalidades que hemos tenido arraigadas muchas veces en el ámbito de lo privado y logremos ganar confianzas mirándonos como también sujetas políticas, así como a desarrollar una conciencia de que nuestros problemas no surgen de limitaciones personales, sino que son creadas social y estructuralmente, y que estas son comunes a otras mujeres. Finalmente, la Organización de las Mujeres fortalecerá las luchas amplias. Desarrollamos y nos sumamos a campañas del tipo Frente Único que nos permiten estrechar las relaciones entre el movimiento feminista y amplio de mujeres con otros sectores sociales y políticos. El movimiento feminista, al no ser homogéneo ni estático, y por el contrario, contar con un gran dinamismo, nos obliga a plantearnos no solo la acción y la teoría, sino a también detenernos y repensar en la forma de dar continuidad a esa teoría y a esa práctica marxista, contemplando las necesidades y exigencias que el propio movimiento está haciendo para que nuestras organizaciones no sean rebasadas por la izquierda y logran incrustarse en él sin pragmatismos ni negando la diversidad de expresiones que existen dentro del feminismo. Consideramos que hoy en día requerimos un feminismo que permita la expresión de las diferencias y sea interseccional, pero también que sea capaz de que al reconocer al capitalismo como un sistema global y con mecanismos específicos de opresión, nos permita el desarrollo de un internacionalismo clasista, antirracista, anticolonial, anti-heterosexual, y el primer día hablábamos también de lo monolingüe, ¿no? Y que pudiera ser también antimonolingüe. Y en ese sentido creo que tendríamos que hacernos diversas preguntas sobre la realidad que estamos viviendo hoy en día con el movimiento feminista y cómo las organizaciones de izquierda nos vamos a incrustar en él. Desde una mirada autocrítica, ¿cuáles serían nuestros principales retos para lograr esto? Y cómo superar la desconfianza a lo político que miramos en muchos de los momentos con diversas mujeres o diversas expresiones en distintos espacios, no solo en los espacios de organización política, sino en redes sociales podemos mirarlo claramente. ¿Cómo superar entonces esta desconfianza a lo político, que finalmente también ha sido producto de la impunidad y la violencia cotidiana que vivimos las mujeres, y que ha sido también producto, y creo que tendríamos que poder asumirlo, de ese dogmatismo con el que en su momento se pudo interpretar el marxismo y que se contrapuso a los planteamientos y a los señalamientos que el feminismo hacía. Creo que ahí hay una deuda también muy grande que es necesario que comencemos a reparar, pero que también la asumamos de forma real dentro de nuestras organizaciones y a nivel individual también, en términos de asumir conscientemente lo que nos corresponde como militantes dentro de las organizaciones de izquierda, y a nosotras a nosotras mujeres feministas militantes desde este feminismo socialista, dentro también de los espacios feministas y del movimiento amplio de mujeres. Yo lo dejaría aquí. Espero que podamos abrir una serie de intervenciones que también busquen compartirnos las experiencias que han tenido
en sus diversos estados o países respecto a la lucha de las mujeres. Y bueno, hicimos esta presentación que están viendo también. Agradecemos mucho a nuestra compañera Gaby O desde Monterrey, que igual está medio convaleciente, que le mandamos la mejor vibra, que nos apoyó haciendo esta presentación, que también es expresión de los movimientos de los últimos años, pero también parte de nuestra historia como PRT, como militantes en el feminismo, en las últimas movilizaciones que, como bien decía Alicia al principio, hoy vemos ya con una gran masividad. Entonces, algo que en años anteriores no habíamos logrado y que tiene que ver no solo con una correlación de fuerzas, sino con una realidad tan violenta que se ha vuelto insostenible, ¿no? Entonces, cómo en ese escenario las mujeres y las feministas podemos intervenir y participar dentro de los movimientos de mujeres y empujar o apuntalar nuestras también consignas y pues nuestras apuestas políticas. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y pues sería eso. Muchas gracias, Meli. Pues bien, en lo que continúa pasando la presentación con las fotos que con tanto amor nos hizo Gaby. Muchas gracias, Gaby O de Monterrey. Muchísimas gracias por hacer la presentación. Y en lo que la seguimos observando, pues quiero invitarles a que por favor participen, a que nos compartan sus experiencias, sus opiniones, etcétera. Recuerden que para pedir la participación se hace por medio del chat para llevar un orden un poco más fácil de administrar y de llevar. Mientras, pues igual les comento que Bandera Socialista nos puso en el chat también una nota sobre el campo algodonero mientras estaba la participación de nuestra camarada Graciela. Les invito a que abran o guarden el link para poderlo revisar más adelante. Es una nota pues bastante fuerte, pero es muy ilustrativa, es muy buena. Y en lo que siguen, también Bandera Socialista nos acaba de compartir en el chat una nota sobre Isabel Cabanillas, también sobre lo que nos comentaba la camarada Chela. Está ahí en el chat también por si la quieren guardar para poderla revisar un poquito después de que terminemos aquí. Si quieren tener algo que leer mientras comen. Y pues bueno, mientras continúa la presentación, para que la puedan ver, voy a ir leyendo algunos de los saludos. Igual continúo invitándoles a que tomen a que pidan la palabra para poder participar. Entonces, pues tenemos, antes que nada, muchísimos abrazos y saludos para la camarada Chela, que están ahí en el chat. Bastantes personas se animaron a brindarle un abrazo a Chela. Muchas gracias por esto. Es que es un chat bastante nutrido. La compañera Beatriz Cortés nos dice: buenas tardes, compañeras. Desde Ruagua Feminista en Lima nos hemos sumado al llamado global y transfronterizo del 1 de mayo feminista. Muchísimas gracias por eso, compañera. Qué grato leerlas por aquí. Los saludos para nuestra querida Chela. Abrazos. Hay uno en especial un poco largo, lo voy a leer. Dice: felicidades a nuestra camarada Graciela y a todas las camaradas por su valor, compromiso y su militancia partidaria y feminista. No están solas. Muchas gracias. La camarada Juliana Quintanilla nos dice: el tema del aborto es fundamental para el derecho a decidir de las mujeres. Cuestiona la ideología dominante, autoritaria y patriarcal. Saludos, camarada Osmayra. También muchas felicitaciones a Osmayra y a Alicia y a todas. Y también Juliana Quintanilla nos comparte: el camarada Andrés Ugalde, que radica en California, envía saludos a la Escuela de Cuadros del PRT y dice que ha sido extraordinaria. Felicita a las y los ponentes, en especial a las y los jóvenes, por su impresionante claridad política.
Muchísimas gracias. Esther Rodríguez nos dice, muy buenos días allá, tardes en Suiza, compañeros cuartistas. Muchas gracias y buenas tardes. Yossi, nuestra querida Yossi, nos dice, muchos abrazos a todas, Alicia, Chela, Osmaira, Melisa, gracias por esta panorámica y puntos claves que han expuesto, entre muchas otras palabras bien bonitas. Gaby, gracias. Lourdes Fernández, felicidades por la lucha de las mujeres y por tan buenas exposiciones. Muy contenta de que la lucha sigue y por esas mujeres luchadoras del PRT. Con ustedes estamos. Muchas gracias. Más felicitaciones a Gaby por la presentación de parte de Mafer. Ángel Jorge Chávez Rodríguez nos dice, excelentes exposiciones, claras, precisas y aleccionadoras. Además, la presentación está de primera. Felicidades. Desde Los Cabos. Si pudieran compartir esa presentación sería ideal. Probablemente entre las mismas grabaciones de esta escuela, porque les recordamos que se están grabando las sesiones, pueda estar la presentación. Si no, pues yo no creo que haya ningún problema en compartirla. Ajá. Y pues comenzamos entonces la lista de participaciones. Vamos a darle espacio a la presentación a que termine de pasar. Andrea MR nos comparte un PDF sobre el campo algodonero también. Carlos Bernales nos dice, sin lugar a dudas, las exposiciones de las compañeras ayudan a consolidar la idea de que la próxima revolución socialista será posible con el feminismo. Muchas gracias, compañero. Andrea nos dice, comparto este archivo de difusión sobre la sentencia del campo algodonero. Es el archivo en PDF que acaba de subir ella al chat general del Zoom. Entonces, para que lo puedan guardar o para poderlo consultar después. Y pues continúo recibiendo sus peticiones de participación para irlas anotando en lo que sigue pasando la presentación. Muchas gracias. Vale, igual nada más para comentar, lo que termina bueno, mientras vemos estas imágenes, nada más, igual me gustaría comentar a propósito de las imágenes que algo que el feminismo ha logrado, como verán o como han estado viendo en las fotos, es también colocarse en el espacio público de una manera importante, no solo en las calles con las manifestaciones o las movilizaciones, sino también en la opinión pública. El 9 de marzo, no sé si recordarán, hubo un debate importante sobre la iniciativa de un paro de mujeres que también desde el 2017 ya se había empezado a promover a nivel internacional con la Huelga Internacional de Mujeres, el PIM, el Paro Internacional de Mujeres, que fue lanzado a nivel mundial y que este año, el 2020, en el caso de México, se sumó a un paro en contra de la violencia y la impunidad que permitió que en distintos medios de comunicación masiva, ya no solo en medios de comunicación independiente, se abriera este planteamiento sobre el papel que las mujeres tenemos en la sociedad y que me parece son pasos importantes, independientemente de que también vimos a una serie de sectores políticos y sociales oportunistas frente a esta demanda y a la lucha feminista, pero que también nos permitió colocar el tema, ¿no? Un tema que había estado como bastante aislado, ya en escenarios que tal vez en otros momentos no habíamos visto, ¿no? Entonces, pues era como solamente el comentario y bueno, nada, eso. Las fotos bonitas de la movilización de estos últimos años, ¿no? Que como verán han sido pues bastante amplias en varios estados de la República, ¿no? Gracias, Meli. Yo quisiera nada más
invitarlos a que vieran, no estoy haciendo promoción a Netflix, pero ahí está el documental de Maricela Escobedo. Aprovecho para decirles también que el hijo de un camarada fue el director de fotografía, Axel Pedraza. Entonces, pues los invito para un poquito poner en contexto lo que significan los feminicidios en Ciudad Juárez. Gracias. Muchas gracias, Chela. Sí, nos comenta Mafer que el documental en Netflix lo encuentran con el nombre de Las 3 muertes de Maricela Escobedo. Y pues con esto que nos comenta Chela, ¿no? Que el director de fotografía es hijo de uno de nuestros camaradas. Qué buena onda. No por lo que pasa en el documental, sino por ese detalle, evidentemente. Norma García nos dice, felicidades a todas las compañeras participantes por sus ponencias y saludos fraternos para esta escuela de cuadros desde San Francisco, California. Muchas gracias y saludos también hasta allá. Y pues, bueno, no sé si alguien más de mis camaradas quiera agregar algo en lo que termina la presentación. Ya no le falta mucho. O podríamos empezar con las participaciones también, porque creo que la presentación de fotos es un poco larga. Sí, está bien. Ok, entonces vamos a comenzar con las participaciones mientras seguimos viendo la presentación. La primera persona que tengo anotada en la lista es a Gabriela Medellín. Adelante, por favor. Hola, gracias. Soy Gabio, por cierto. Para si no me conocían, por mi nombre artístico. No sé si me veo ahí en el video. Prefiero no porque ando, como dijo Melissa, convaleciente. Entonces quito la cámara. Y nada más ahí perdón, que voy un poquito lento, pero estoy todavía en recuperación. Hablando de lo que comentaron todas mis compañeras, que pues muchas felicidades por todas las participaciones. Todas las participaciones fueron bastante atinadas, bastante acertadas, no solo en los datos, sino también en la experiencia, sobre todo la participación de la camarada Chela, que creo que a todas nos llegó bastante hondo, ¿no? Esa parte que todas y todos hemos vivido o padecido incluso en algún momento, creo que es bien valioso retomarlo como parte del saber y parte de la revolución que estamos tratando de construir y no olvidar lo que estamos aquí para que digamos, esta opresión, esta situación precaria que vivimos se acabe y todos tengamos la posibilidad de una vida digna. Y como bien dijeron también en el chat, creo que esto se está logrando por medio del feminismo. Y hablando de eso, pues yo nada más quería ahí comentar un poquito sobre la cuestión acá. Yo soy de una ciudad de México, que es Monterrey, en el estado de Nuevo León. Es en el norte, donde pues nosotras vivimos ese machismo, todas lo padecemos, pero aquí en Monterrey se dice que a los hombres les dan un premio por ser machistas, porque incluso el gentilicio de aquí es regio, y al regio se le conoce como muy machista, muy marcado incluso ese orgullo por ese machismo. Entonces vivimos una situación igual de fuerte y difícil que en otros lugares, pero aquí pareciera que es una cuestión de orgullo la forma en la que se lleva. Eso abona, por un lado, a que se den muchas otras formas de manifestaciones feministas, como lo que vimos de el arte del paste-up o de las pintas. Se da también mucho separativismo en el feminismo. O sea, hay muchos feminismos, pero que no admiten a hombres en sus filas. Incluso hay mucho feminismo radical, y dentro del feminismo radical también está el feminismo trans excluyente.
hay mucha esta cuestión de cómo mantenerse puras o que solamente las mujeres, según la definición que cada una tiene, ¿no? Sean las que participen y sean las que construyan, y todo lo que se ve como diferente se trata de alejar porque se ve como un enemigo. Entonces aquí hay mucho material de feminismo, muchos feminismos más bien, pero todos construidos a la defensiva. Y nada más así como para aterrizar, recuerdo, en una ocasión tenemos aquí un organismo que se llama la Asamblea Feminista, que trata de converger. Llega una chica nueva y pregunta que por qué no hay hombres cuando pues los hombres también pueden ser feministas. Claro que todas empezaron así a levantarse y ya estaban a punto de empezar a gritar de todo. Y la que estaba moderando en esa ocasión muy atinadamente, antes de que empezaran las demás, nos dice a todas, a ver, esto no es el debate feminista, esto es la asamblea feminista. Si quieren construir un debate al respecto, háganlo en otro momento, pero ahorita estamos discutiendo cómo vamos a accionar para esta situación que se nos presenta, que me parece que iba a ser el 8 de marzo. Y entonces una compañera, ya después de esta situación, voltea y me dice, oye, ¿te das cuenta cómo se le ocurre a esta chica llegar y decir eso? Está mal. Esa es la sentencia, ¿no? Está mal lo que plantea. Entonces, yo a partir de ahí me pongo a pensar en cómo nosotras comenzamos a construir nuestro feminismo a partir de lo que nosotras, bueno, en todos los activismos, ¿no? Pero construimos a partir de lo que nosotras sabemos y negamos la experiencia de las demás personas. Y yo lo comento esta situación en particular porque me parece que es uno de los retos más grandes que tenemos dentro de cualquier lucha que queremos emprender o que queremos continuar, que es el no olvidar, como dije antes con la intervención de la camarada Chela, esta experiencia que todas tenemos y que es diferente y que más que ¿cómo decir? Más que empujarla o rechazarla, hay que apropiarla y ver de dónde viene esa cuestión, de dónde viene ese feminismo, esa lucha o qué demandas tiene, porque ahorita, como dijeron con la cuestión de los diversos feminismos que se van formando, perdón, siento que ya se me está yendo así como la idea, creo que es bien necesario saber o no quitar el dedo del renglón, vaya, para ya no irme a otro, ya no perderme en lo que estoy diciendo. Es bien necesario no perder ese objetivo que tenemos. En lugar de ver las diferencias, tratar de tomar el proyecto en común que todos los feminismos tienen. Y lo comento también por lo que decía el tema en general, que es el feminismo por el que luchamos, que esta experiencia que yo comento es algo que yo he aprendido en el partido, en el Partido Revolucionario de los y las trabajadoras, que hay que saber escuchar, que hay que saber valorar, validar la experiencia de las demás personas. Y lo que siempre he dicho yo del partido es que acompañar, que es lo que hacemos aquí. No vamos a ir a decirle a nadie cómo hacer su lucha, cómo tomar su lugar en la militancia, sino que vamos a acompañarles y a tratar de que todos, o sea, porque eso es lo que estamos tratando de construir, que todos seamos, como decía Luxemburgo, ¿no? Socialmente iguales y humanamente diferentes.